En estos momentos nos encontramos en el Auditorio Blanca Varela, Fundación BBVA Continental, para la presentación del libro El caso García, de Pedro Cateriano. Participa en mesa Rosa María Palacios, organiza Grupo Planeta. Le cedo la palabra a la señora María Fernanda Castillo. Unos segundos para agradecerles a todos la presencia hoy en la presentación del libro El caso García. Es un libro que nos da mucho gusto publicar y tener dentro del catálogo, y además que forma parte de una colección que estrenamos con este libro que se llama Memoria Perú. Así que agradecemos mucho nuevamente que estén por aquí. Quiero agradecer especialmente la presencia de Rosa María Palacios y por supuesto del doctor Cateriano por confiar a Planeta la publicación de la nueva edición de su libro. Les pido un aplauso para los protagonistas. Voy a quitarle unos segundos de protagonismo a Pedro Cateriano para anunciarles a quienes no saben que mañana Rosa María Palacios está presentando su libro en esta misma sala a las 8 de la noche, un libro que escribió en coautoría con Augusto Álvarez Rodríguez y Juan Carlos Tafur, así que también los esperamos. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. El libro de Pedro ya, obviamente por mí, y en un momento por Enrique Guerra, hace unas semanas, ha sido un gran éxito de librería. Creo que sí, muchas listas en Lima, y espero que en esta feria siga siendo un gran éxito y que por supuesto, no solamente porque creo que la paciencia de Pedro lo merece, sino porque creo que es un gran libro. Tiene muchos méritos. He escrito aquí algún texto para... Pensé que era temblor, casi me muero. Pero dije, iba a comenzar a gritar ¡temblor! No, mentira. No, les decía que espero que se agote también en esta feria, porque es un gran libro, es un libro escrito hace muchísimos años, pero que trae a una generación nueva varias noticias, si quieren, información que se perdió en el tiempo. Yo escribí hace unas semanas un texto que voy a volver a compartir con ustedes. Han pasado 23 años desde que Pedro Cateriano escribió este libro. Su primera edición, agotada, hace mucho tiempo, llegó por regalo suyo en mis peores momentos, durante el último gobierno aprista, y me fue muy útil para recordar no solo los hechos aquí narrados, sino las tácticas utilizadas para evadir la acción de la justicia. Tácticas que 23 años después no han desaparecido, solo se han refinado. El lector actual tiene una gran ventaja sobre el autor, sobre Pedro. El lector, es decir, ustedes, saben lo que pasó en ese espacio de 23 años que el libro no cubre. Eso hace la lectura más apasionante. Sin embargo, hay hechos de fondo que yo misma ni siquiera recordaba. Lo primero es que bajo la vigencia de la Constitución de 1979, las comisiones investigadoras del Congreso del Perú no podían levantar el secreto bancario. No tenían esa atribución. Solo podía hacerlo un juez. Y en el caso de García nunca se hizo hasta el día de hoy. Nunca. La comisión que investigó a García, cuyas peripecias narra este libro, de eso se trata, de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y luego las peripecias que corre toda esta investigación en el Senado hasta que finalmente se acusa a García. Les decía que esta comisión lo hizo sin recursos económicos y casi sin herramientas legislativas, pero aún así, con todas esas limitaciones, probaron plenamente un desbalance patrimonial de $300.000. Es decir, probaron el delito de enriquecimiento ilícito que hizo posible que Alan García fuera acusado ante el Poder Judicial. Alan García no podía en ese entonces justificar su ritmo de gasto con los ingresos legales que tenía.
Pero ¿saben cuál era la pena máxima en el Código Penal por enriquecimiento ilícito en ese entonces? 5 años. Y 5 años prescriben en un suspiro. Todo el origen de la fortuna personal de Alan García y su exilio desempleado en París se entienden si se lee este libro con cuidado. Las cuentas del gran capital que él mismo narra a la atónica comisión investigadora sobre sus casos, el caso BCCI, los Mirage, palabras inolvidables, digamos, que están en el recuerdo de los que son mayores en esta sala, como Selva Negra y Tierra Firme, que eran los nombres de las cuentas del BCCI. Todo está aquí. Hasta la terrible confesión de Sergio Siraúza, narrando con detalle cómo se le usó de emisario para tramitar las coimas a García, a pedido del propio García, en cuentas bancarias que él proporcionó y que jamás fueron investigadas. Este libro es también un tributo a la tenacidad de Fernando Olivera y de muchos otros que después olvidaron lo que vieron con sus propios ojos o nunca aprendieron nada. Prescriben los delitos, pero la moral no prescribe. Sin embargo, Lourdes Flores fue candidata de una alianza con Alan García, Antero Flores y Rafael Rey, también miembros de comisiones dictaminadoras, fueron sus ministros de Estado, y no creo que les haga mucha gracia esta reedición. Pero a Manuel Dambert, actual congresista, mucho menos. Este libro recuerda un comportamiento de colaboración con García que cumple sus vergonzosas bodas de plata. Es un libro terrible por eso también, porque recuerda una conducta que muchos quisieran no recordar. Enrique Gersi, que nos acompañó en la primera presentación, decía que Alan García tenía la habilidad de hacer de sus detractores sus empleados, cosa que muy poca gente puede. Muchos jóvenes peruanos que también están en esta sala creen que Alan García nunca fue juzgado porque nunca existió evidencia contra él. Este libro desbarata ese mito tan extendido. Por eso esta reedición es importante. La evidencia sí existió. Sin embargo, un fiscal de la Nación y una Corte Suprema apristas se encargaron de enterrarlo todo. Y eso está con detalle en el libro. Si hubiera que hacer un monumento frente al Poder Judicial, ese solo podría ser un monumento a la impunidad, en recuerdo de actos dolosos como este. 23 años pasaron. García no puede ser juzgado por nada de lo aquí narrado. Pero Pedro nos debe un segundo tomo. Cuando él me contó que la editorial le había planteado para escribir la continuación de este libro, yo le insistí mucho en que la reedición era más importante. La reedición exacta del primero, porque es un testimonio de época, porque es un libro terminado en 1994 al cual no se ha agregado nada, nada. Y ustedes pueden encontrar ahí lo que pensaba un joven diputado que había luchado con un compromiso que tenía moral frente al electorado. Yo estaba segura que sería bien acogido, como lo está haciendo en estos días. Ahí está la prueba de las ventas, y así podría entenderse una continuación de esta saga. Es decir, se necesitaba este libro reeditado para escribir un segundo tomo. García salió impune la primera vez, prescribió todo, como ustedes bien saben, pero hoy los tiempos han cambiado y lo que antes era un rumor hoy ya es una realidad. Yo quiero leer una pequeña nota a pie de página original del libro, escrita en 1994, que cuando volví a leerlo me sorprendió tanto que llamé inmediatamente a Pedro. Es más, lo tuiteé y dije, no puede ser que esto esté en este libro. Es una referencia a la obra Chavimochic de esa época. Reitero, esta nota no fue añadida por el autor, fue escrita así originalmente. Y dice Pedro: tiempo después, en 1993, cuando se produjeron las gravísimas denuncias de corrupción casi generalizada en Italia, el fiscal Vittorio Paraglio afirmó que las empresas del país que construían el tren eléctrico peruano estaban comprometidas en serias irregularidades. En Brasil, la prensa, ante el agravamiento de la crisis desatada por las acusaciones de corrupción en el Congreso
y el gobierno, presidido por Fernando Collor de Mello, denunció que la firma Norberto Odebrecht, principal constructora de Chavimochic, encabezaría un cartel de 12 empresas que actuaba como poder paralelo en la elaboración del presupuesto federal. En el Perú se comprobó que esa obra fue notoriamente sobrevaluada. Norberto Odebrecht es lo que hoy es Odebrecht. 1994, cartel de 12 empresas constructoras brasileras. Es decir, lo que antes era rumor, hoy es realidad. Y eso puede cambiar mucho la historia del Perú. Odebrecht ya era una empresa en ese entonces a la que se le imputaba liderar un cartel. Y tuvieron que pasar 20 años para que el codeudor más grande de América Latina cantara. Y aún no ha terminado de cantar. Todavía creo yo que nos falta escuchar sus mejores letras, pero es evidente que tienen que contar más de lo que han contado. Ese será, espero, el tercer y definitivo tomo de una historia que merece ser recordada por todos los peruanos para que no se repita nunca más. Gracias a Pedro y a la memoria de todos aquellos que ya no están, que lograron lo que parecía imposible. Este no es un libro triste, a pesar de que no se llegó a juzgar a Alan García. Pese a todo, Alan García no podrá borrar de la historia del Perú que en 1991, hace 25 años, fue el primer presidente del Perú acusado por el Congreso de corrupción. El hecho que lo recordamos hoy significa que esa marca no la desaparece ni la prescripción ni una corte corrupta. Muchas gracias. Para que no se acople, ahora el autor, por favor, simplemente quiero señalar una cosa. Las fotos y las firmas hoy son todas de Pedro Cateriano. Hoy día, mañana lo que quieran conmigo, pero hoy el estrella es Pedro. Muy buenas noches, apreciados amigos. Casi digo compañeros. Querida Rosa María, quiero y debo dejar constancia de mi agradecimiento por tus generosas palabras. A veces esta clase de presentaciones generan un poco de rubor, porque podrían dar la impresión de una coordinación previa, y en esta época de tanto golpe, un elogio así termina siendo un aliento anímico. Yo recordaba hace unos meses en una actuación, un antiguo colega o un colega que tenía un ministerio, un exministro de Defensa, exageró en el halago. Entonces, después de que acabó la ceremonia, le digo: oye, creo que has exagerado. Entonces él me respondió: claro, con la cara que tenías de necesidad de aliento, tuve que exagerar un poquito. Pero en todo caso, quiero además agradecer a Editorial Planeta, que ha permitido esta reedición que, les confieso, al comienzo dudé, pero Rosa María y Pau Gas fueron las que me persuadieron para que esto se lleve adelante. El caso García no es una novela, como muchos creen, ni tampoco es el registro de una cantidad de insultos, infamias o agravios, como los compañeros durante más de 20 años han repetido. No, el caso García es una crónica de los hechos que acontecieron cuando una comisión investigadora indagó sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de García, y como ha recordado Rosa María, por vez primera un parlamento en el Perú acusó a un expresidente por un supuesto enriquecimiento ilícito. Pero no quiero continuar contándoles lo que revela el libro, más bien los animaría a leer el libro. Pero esta noche sí quisiera precisar
algunos aspectos que a lo largo del tiempo han sido repetidos por los apristas y en la conciencia o en la conciencia de muchos ciudadanos ha quedado registrado que cuando investigamos a García nunca existieron pruebas, nunca se le pudo probar algo al exmandatario aprista. Entonces yo quisiera brevemente mencionar algunos hechos. Cuando Alan García concurrió por primera vez al Parlamento ante la Comisión Investigadora, primera y única vez, porque luego no concurrió, no acató las citaciones, muy solemne declaró ante nosotros que su única propiedad era un reloj. No estoy mintiendo. Aquellos que quieran constatar mi aseveración pueden recurrir a las actas de la Cámara de Diputados, que ya son de dominio público. ¿Un reloj? Sí, un reloj. Acabó la investigación ciertamente y se le probó que tuvo un desbalance patrimonial de $300.000. Pero curiosamente, después, ¿qué ocurrió? Vino el golpe de Estado del 5 de abril del año 92, Colombia lo asiló y viajó a París a vivir como lo hace cualquier ciudadano de clase media, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros se puede ir a vivir a París y no tiene ningún problema. Porque esa ha sido la justificación del excompañero presidente. Pero ¿qué ocurrió en París con ese personaje que juró ante la Cámara de Diputados que solo tenía como patrimonio un reloj? Se compró un departamento en París. Entonces, ¿cómo una persona que no tenía dinero ahorrado, que se le probó un desbalance patrimonial de $300.000, pudo comprarse un departamento en París? En el peor momento por el cual atraviesa un asilado, un político, que es el asilo, ¿no? No hay peor momento que un político cuando es perseguido. Entonces, ¿cómo obtiene dinero de un banco francés para comprarse un departamento? Por supuesto, acto jurídico que consta en documento público, un contrato con la participación del banco francés, con su firma y con la firma de la esposa del expresidente García. Entonces, ¿eso es una prueba? ¿Ese acto jurídico es una prueba? ¿Ese supuesto préstamo o inexistente préstamo es una prueba? ¿Ese contrato lo adulteraron los franceses? ¿La derecha o los banqueros, como él se refería a los adversarios, falsificaron los documentos? No. Son pruebas fehacientes. El departamento en Rue de la Faisanderie 115 consta. El contrato consta. Las firmas de García y su señora constan en el documento. Entonces, ¿cómo que no hay pruebas? Otro caso que es muy sugerente es el que acaba de mencionar Rosa María Palacios, que es un dramático testimonio que da Sergio Siragusa, que en ese entonces era el promotor de los italianos para la construcción del tren eléctrico de Lima. Cuenta Siragusa, no ante un fiscal peruano, no ante un juez peruano, no ante la judicatura de la dictadura, como periódicamente repiten, ¿cómo se llama este egregio jurista, aprista que ha reemplazado a Carlos Enrique Melgar? Mauricio Mulder. Este jurisperito notable, esta eminencia gris del nuevo aprismo del siglo XXI, afirma que todo esto es una falsificación, que todo esto forma parte de una campaña de pruebas falsas contra Alan García, que fueron montadas durante la dictadura de Fujimori y Montesinos. No, señor. Cuando el fiscal italiano Vittorio Paraglio estaba investigando el escándalo del tren eléctrico, citó al ciudadano italiano Sergio Siragusa al consulado de Italia en Lima
Y ante ese fiscal, Parallo contó cómo García lo citó a Palacio de Gobierno. Le pidió la colaboración, no sea usted vulgar, por favor, colaboración. Esa colaboración luego se constató que efectivamente era un soborno que fue descubierto en el Barclays Bank de Gran Caimán por un juez de apellido Scofield llamado Derek Scofield. Levantó el secreto bancario de la cuenta en donde se hizo el depósito de ese soborno. ¿Y qué se descubrió? Que la cuenta era de una empresa de propiedad de el empresario Alfredo Zanatti. Entonces, acá, si hacemos un cotejo y abrimos un paréntesis entre lo que pasó entre García, Zanatti y Derek Scofield, podríamos hacer también una comparación entre lo que acaba de suceder con Toledo, Maiman y los jueces brasileños. El procedimiento es igual. Amigo testaferro, amigo empresario, ¿no es cierto? Maiman. Antes, ¿cómo se apellidaba? Zanatti. El presidente, García. Antes, ¿cómo se llamaba? Toledo. ¿La información de dónde viene? Del extranjero. ¿Probado cómo? Con transferencias en bancos extranjeros. Eso es hoy día prueba suficiente para que una persona vaya a la cárcel. Y no lo digo yo, lo dicen, lo sustentan estos eminentes juristas que hoy día representan al Partido del Pueblo en el Congreso. Müller, Velázquez Quiquén, Luciana León, que son los nuevos juristas del Perú. Ellos aseveran que en el caso de Toledo, que en el caso de Humala, que en esos casos son pruebas indubitables. Pero cuando se refieren a García, es otra lógica jurídica la que aplica. Después hay otro hecho también referido a un acto entre Zanatti y Alan García. La secretaria de Alfredo Zanatti, que fue un empresario favorecido durante el régimen de García con la asignación de los dólares MOC, estaba en su oficina de Miami. Y repentinamente la señora Lidia Fontanals recibe un fax de una persona con la cual no había tenido contacto, e inmediatamente la persona que remitió el fax la llama. Y oh sorpresa, ese fax en donde le urgía de puño y letra, porque bueno, ya el fax no existe ahora, pero en ese entonces el fax era uno de los principales medios para comunicarse rápidamente. En ese fax, García de puño y letra urgía en el negocio del avión $1 millón. De puño y letra, repito. Si un documento de puño y letra no es prueba, ¿qué cosa es prueba? ¿Qué cosa es prueba para los jueces y fiscales peruanos? Ciertamente este peritaje, mejor dicho, este documento fue sometido a un peritaje y se constató que el documento tenía el rasgo gráfico de la letra de Alan García y que correspondía y que era comparado con otros documentos que había escrito. Pero ahí no queda la cosa. Zanatti es entrevistado en un programa de televisión, que los apristas también han dicho que fue un montaje, que Montesinos lo dirigió. Hace algunas semanas el periodista que hizo la entrevista me lo dijo. A mí quien me pidió la entrevista fue el abogado de Zanatti, no me dio la facilidad de Montesinos. ¿Qué dijo en ese programa Zanatti? Contó
libremente con esa conocida frase, ¿cómo es la mía?, cómo Alan García le insinuó el pedido de un soborno por la asignación de dólares MOOC. Está grabado. ¿Cómo es la mía? Tampoco es un invento. ¿A qué quiero llegar con esto? A que ciertamente, con la experiencia acontecida de dos personas que ante fiscales y jueces testimoniaron libremente que Alan García les había pedido sobornos, y que además, en el caso peruano, el depósito de Siragusa en el Barclays Bank de Gran Caimán fue verificado por la exfiscal suprema Nelly Calderón y el vocal supremo Hugo Civina, ciertamente, teniendo en cuenta esta experiencia acontecida, García no iba a repetir en su segundo mandato la modalidad que antes había terminado en el Poder Judicial. ¿Y a qué quiero llegar? Porque hoy día hay una sugerente declaración de García, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de leerla, ¿no? Referida a los odiosos, a los enemigos de siempre, ¿no? Que a él le pueden encontrar errores, pero que los ladrones son otros. Quiero decir lo siguiente: no es algo estimulante para un país acusar presidentes, someterlos a investigaciones y que algunos de ellos estén en prisión. Ciertamente es algo dramático. Pero en esta hora, la tarea de reformar al país la tienen los jueces y fiscales. Los jueces y fiscales tienen en sus manos la tarea de cambiar esta realidad. Y creo que este testimonio, de alguna manera u otra, ayuda a entender y comprender cabalmente la historia de algunos personajes que, lastimosamente, pudiendo haber obrado por el bien del Perú, no lo hicieron. Muchas gracias. Estamos a la espera de las instrucciones. No sé qué nos toca hacer. Sí, pero necesitamos un micro. Si van a haber preguntas, por favor, un micro y cortas, breves, por favor. Acá hay un micro. Eso. Muy bien. Acá está el otro. Lleva dos. Por favor, los devuelven. Se están acoplando. No los junten muchos. Buenas noches. Los felicito a, podría decirse, investigador, porque no dice el título, si es ingeniero, doctor o algo así, Pedro Caterino Bellido, por la insistente investigación realizada y su tenacidad y valentía a la vez. A su vez, a su presentadora, Rosa María Palacios, admirada, que busca siempre la verdad a través de sus entrevistas. La pregunta concreta es: ¿podría escribir un tercer o cuarto libro referente al segundo gobierno de Alan García? Porque usted tiene esa habilidad, esa capacidad de investigador, y creo que es necesario que esta juventud que no ha vivido los años terribles del primer gobierno,
Se escuchó la pregunta, gracias. Yo a García lo vi después de la publicación del libro en 3 oportunidades. Cuando a Mario Vargas Llosa le dieron el Premio Nobel de Literatura, hubo esa transformación de García, ¿no? Se convirtió en un hincha de Mario Vargas Llosa. Y le dijo a Vargas Llosa: le quiero ofrecer una cena en Palacio de Gobierno. Por favor, envíeme su lista de invitados. Y Vargas Llosa colocó mi nombre en esa lista de invitados y me dijo: oye, Pedro, por si acaso, Alan García me está ofreciendo una cena por haber obtenido el premio Nobel y te he puesto en la lista de invitados. Entonces yo le dije: pero ¿cómo? No va a pasar nada, tienes que ir. Recuerdo que llegué un poco tarde, estuve al final de la cola del saludo. Y bueno, llegué ciertamente con la habilidad que lo caracteriza. Qué gusto de verlo por acá, me dijo. Buenas noches, presidente. Y ese fue el breve momento con García. Luego pasaron varios años. Por esas casualidades de la vida, termino como presidente del Consejo de Ministros. Y tenía que obtener el voto de investidura para poder continuar como presidente del Consejo, de acuerdo a la Constitución. En un momento álgido, ¿no?, donde pocos creían que el fujimorismo y el aprismo me iban a dar el voto de investidura. Y me reuní con Bedoya Reyes, ¿no? Y el doctor Bedoya, a quien le tengo mucho aprecio, me sugirió, ¿no? Mira, yo creo que es importante que visites a García, me dijo. Te tienes que tragar ese sapo, pero hay que hacerlo. Bueno, fue desarrollándose el proceso de diálogo, primero con el doctor Bedoya, después con el doctor Kuczynski, y bueno, se concretó la visita a donde Alan García. Y bueno, acudo a su oficina, baja, me espera en la puerta y me recibe diciéndome: ¿cómo es la vida, Premier? Y yo le respondo: efectivamente, presidente, ¿cómo es la vida? Subimos y tuvimos una charla de 3 horas, como es él, ¿no? Dominando economía, astronomía, fútbol, matemáticas, es decir, los 3 compañeros de gabinete con los que concurrí lo niegan, el otro día lo han negado, cautivados totalmente por García, subyugados por García. Y yo, dentro de mí decía, ¿no?, el mismo de siempre en su ser natural. Y a propósito de ello, ¿por qué lo menciono? Y es algo que consta en el libro. Si García hubiese empleado todas estas habilidades oratorias, de persuasión, para hacer el bien y no el mal, hubiese sido uno de los, sin duda alguna, uno de los grandes presidentes de la República. Pero esta debilidad maniática de comprar casas, de rematar casas, de alquilar casas, tiene una habilidad inmobiliaria: vende caro cuando el mercado está deprimido y compra barato cuando los precios están altísimos. Es decir, una habilidad que no tiene ningún empresario. Y ahora resulta que no las vendió. Nos hemos enterado por una ciudadana que las ha transferido, nunca perdió las propiedades. Entonces, ¿a qué quiero ir? Que esta es una magnífica oportunidad para aclarar
a través del Ministerio Público y del Poder Judicial la realidad, no solo inmobiliaria, sino de las finanzas del doctor García. Pero por favor, creo que ya un segundo tomo o un tercer tomo implicarían una vejez deprimente. Un par de preguntas más y acabamos porque la doctora tiene un compromiso. Buenas noches. Alan García ha salido impune de los cargos de corrupción, y de los más evidentes, de los más flagrantes. Pero en torno al tema de derechos humanos, él es mucho más culpable. Hay casos que me involucran a mis familiares. La prima hermana de mi madre, mi tía, fue alcaldesa de Jauja, fue asesinada en el año 89 y todo lo indica así, por agentes del Comando Rodrigo Franco de narcotráfico. Entonces, yo creo que, claro, lo de corrupción es a todas luces cierto, lo conocemos, pero García no debe salir de ningún modo impune por el tema de derechos humanos. Él debería ser tan preso como Fujimori. No sé qué comentario le merece este tema. Miren, la única investigación abierta que hay hoy sobre temas de derechos humanos durante el gobierno de Alan García es la de El Frontón. Y esa investigación no lo incluía él. A través de, siempre ha tenido muy hábiles abogados, logró excluirse de ese proceso. Que yo sepa, no hay otra investigación abierta sobre el tema de derechos humanos, a pesar de que sí se le abrieron varias investigaciones una vez que sale del Perú en el año 92 sobre esa materia. Todas, por supuesto, concluyeron. Y García hizo algo más que denota una gran habilidad. Cuando dejó de ser presidente, el fiscal de la Nación era el señor Edmundo Peláez Bardales, con varios hermanos apristas, por cierto. Y él mismo se presentó ante el fiscal y le dijo: investígueme. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a nuestra Constitución, los expresidentes son investigados por el fiscal de la Nación hoy en materia de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué García quería que lo investiguen con tanto afán el señor Edmundo Peláez Bardales? Además, porque quería que lo exonere de toda responsabilidad en una resolución de fiscalía que no es cosa juzgada, pero es cosa decidida. Los peritos fueron dos, uno de ellos con carnet aprista, o sea, así de descarada fue la cosa. Y eran las mismas cuentas del gran capitán que ustedes van a leer: yo vendo, yo compro, vendo. O sea, es como si no lo hubiera alcanzado para comer nunca. Todas las propiedades se venden y se compran con lo que tiene, y con lo que ya no tiene, dicta charlas internacionales, que también es un buen truco. Entonces, esa es la situación de García. En estas materias anteriores, digamos, de su segundo gobierno, consiguió una cosa decidida en materia de enriquecimiento ilícito. En materia de derechos humanos, solo queda el caso del Frontón, donde no está juzgado él, no está siendo procesado él, sino marinos de menor graduación. Y finalmente, en el caso Odebrecht, en el que todos esperamos que algo se diga desde el Brasil, lo que tenemos es una banda que, según los apristas, actuó sola dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Un pobre muchacho que vive en Balconcillo, que está preso, tenía una cuenta en Andorra, no debe saber ni dónde queda Andorra, de la cual nunca había movido un centavo. Y todo este grupete era una banda organizada para recibir dineros de Odebrecht en cuentas en Andorra. Y nunca nadie había tocado un centavo de lo que estaba ahí. Ahí lo habían dejado. Personas que supuestamente todas dependían de un viceministro que actuó solo, que está preso además, que nunca informó al ministro, que nunca informó al presidente, que todo el negocio lo hizo solo. Y esa es la historia que pretenden que nos creamos. Eso es lo que hay hasta ahora. Pero como te digo, en materia de derechos humanos, abierto, no hay más que el caso del Frontón. A pesar de que, como bien sabes, los crímenes por derechos humanos no prescriben. Yo quisiera agregar lo siguiente. Ahora que Alan García es un ciudadano del mundo, ahora que vive ya no en París, sino en Madrid, ¿no sería ocioso que alguna ONG de derechos humanos pida a correspondientes en Madrid, en Valencia, en Andalucía, que lo persigan judicialmente? Porque en estos casos de derechos humanos
tienen tanto temor los fiscales y los jueces en el Perú a investigarlo, que sí se podría recurrir a la justicia internacional y pedir que indaguen finalmente a García. Así que yo creo que eso se podría hacer. Y me muerdo la lengua, pero quisiera agregar algo con relación a lo que menciona Rosa María. Estos juristas del siglo XXI, del Partido del Pueblo, refiriéndose a funcionarios que trabajamos en el gobierno anterior, nos acusan de colusión ilegal y negociación incompatible por habernos reunido con ministros de defensa y embajadores de países extranjeros. Pero sin embargo, si nosotros revisamos cuántas veces se ha reunido García con Odebrecht y cuántas veces con Barata, 23 creo, ¿no? 16, 23, ahí no hay colusión ilegal, ahí no hay negociación incompatible. Ahí de qué puede conversar o de qué pudo conversar Alan García con Barata en 23 oportunidades. ¿Por qué Alan García en su primer gobierno condecoró a Odebrecht? No a Marcelito que está preso, sino al papá. ¿Por qué dice que esas reuniones eran protocolares? Reuniones protocolares subiendo al avión a Barata y llamándolo a la esquina, no lo digo yo, lo cuenta Enrique Cornejo. Aterrizando luego en Lima y aprobando el Consejo de Ministros decretos. No lo digo yo, no es una infamia, no es una mentira, créanme. Pero para los compañeros, bueno, puede ser pues. Pero para los fiscales y jueces esto no es motivo suficiente para indagar la conducta que tuvo el expresidente de la República. Lo dejo como inquietud. La última pregunta. Una dama ahí. Y bueno, no sé si escucharon bien, mi nombre es Carla Calle. Qué bueno que me den luz verde para poder hacer una pregunta aquí. Bueno, no pregunta, sino quiero hacer comentarios sobre el libro. Realmente lo que ustedes han comentado es válido. Ustedes tienen su posición. Yo no la creo. Quería hacer creo que estoy en pleno derecho, es algo libre, entonces uno puede hacer algunas precisiones. Respecto, sí soy aprista, y lo digo con mucho orgullo, creo que no tiene nada de malo. Bueno, hay que ser justos. Ustedes hablan, yo también hablo. Te comento que el troll, tú que lo acabas de decir, no existe. Y si tú me ves, yo existo y me llamo Carla. Pero sería bueno que si vas a preguntar, preguntes, no polemices. No, tienes todo el derecho a preguntar, pero no a polemizar. No tengo ningún inconveniente en que preguntes. Toda la razón. Bueno, respecto a su libro, lo que comentaba doña Rosa María Palacios, que me gustaría decir algunas otras cosas, pero esperar el día de mañana. Sobre el libro que hace 23 años fue escrito, según lo que comenta, gracias a ella y a Paola Ugaz, usted se animó a reeditarlo. Les comento que el levantamiento bancario sí se hizo. Por otro lado, su fuente, ustedes hablan y comentan sobre Fernando Olivera, lo citan como un gran héroe, ¿no? El mismo que falsificó las cartas del Vaticano, creo que eso es público, ahora no sé si me van a decir que yo estoy mintiendo, pero bueno. Sobre el tema de, seamos justos y hablen, ¿vale? Le recuerdo otra cosa, le recuerdo sobre Sanati, señor Cateriano. Usted sabe... No te conocemos de acá en la calle. Qué fanática, ¿eh? Bueno, respecto a Sanati, usted sabe que Sanati se llegó a retractar, señor Cateriano, lo sabe, porque se presentó ante el Congreso. Sanati se retractó. Entonces usted cuenta esa parte, me parece bien. Es interesante que también cuente lo demás. Sobre el departamento que habla de París, fue sacado a un crédito a 15 años, también usted lo sabe. Entonces, bueno, muy bien, le agradecemos mucho
Y tiene todo el derecho la señorita a opinar como ella le parezca, y a mí me parece muy correcta su militancia, y me parece muy bien que los jóvenes militen en partidos, además. Miren, cuando se escribió este libro, se escribió en 1994. Fernando Olivera no era ministro de nada, ni le mandó ninguna carta a nadie. ¿Ok? Entonces, juzguemos el libro por la fecha en la que fue escrito, 1994. Eso es así de claro. El señor Zanatti se retracta después de que Alan García regresa al Perú, no antes, obviamente. Y lo que haya hecho Fernando Olivera después con su vida no tiene nada que ver con la investigación que hizo en 1990-91, que fue una gran investigación, porque se hizo sin dinero, sin levantamiento del secreto bancario. Uno puede escoger a su líder, todo el mundo tiene derecho a escoger al suyo, pero yo quisiera que los jóvenes peruanos conozcan los hechos, y los hechos están narrados en el libro. Podamos estar de acuerdo, no hay polémica como en el Congreso, señorita, no hay diálogo. Pero lo que sí le puedo decir con toda claridad es que lea el libro con detenimiento y paciencia. Pregunte, indague. Si usted encuentra un hecho falso, el señor Cateriano podría ser demandado por difamación. Ese libro se publicó en 1994. ¿Alguna priista te denunció por difamación, Pedro? Hasta el día de hoy nadie lo ha denunciado. Yo quisiera decir lo siguiente, sin ánimo de generar un debate, ¿no? Yo he sido funcionario público los últimos 4 años y he ganado el doble de lo que ha ganado Alan García. Porque García se redujo el sueldo a 15.000 soles mensuales. Con lo que he ganado, es imposible que me compre una casa de $800.000 en la urbanización El Rosedal en Miraflores, que queda a media cuadra de mi casa. Yo vivo en un departamento, en un edificio hace 19 años. Pero además creo que sería inmoral que yo, como exministro de Defensa, viaje a Francia y les diga a los proveedores del famoso satélite: quiero que me organicen una conferencia y que me paguen honorarios por esa conferencia. Y que luego vaya a España y les diga a las empresas francesas que han sido proveedoras del CIMA: organícenme una conferencia y páguenme una conferencia. Y también que vaya a Italia y les diga a los italianos: organícenme una conferencia y páguenme por esa conferencia. Y luego hacer sumas y restas, llegar a los $800.000, decir: gané por conferencias, me compro una casota. Eso es algo que tienen que indagar los jueces y fiscales. ¿Cómo es posible que a un expresidente que le pagamos pensión vaya por distintas partes a cobrar conferencias a empresas que fueron proveedoras, algunas de ellas del Estado? ¿Esto no es colusión ilegal? ¿Esto no es negociación incompatible? Claro que sí. Y apuesto a que cualquier ciudadano peruano de clase media va a Francia y le pide a un banco francés $1 millón de crédito hipotecario y no se lo da, porque para que la banca otorgue un crédito hipotecario se requiere ¿qué? Respaldo financiero. Bueno, en todo caso, agradezco la intervención porque le puso algo de rocoto a esta jornada que les agradezco. Muchas gracias. Agradecemos al Grupo Planeta, a Pedro Cateriano y a José María Palacio por esta presentación. En el salón de firmas.